porque lo tenían todo planeado. ¿Y por qué están irritados? Para muchos, la actuación política de Fidel Castro tiene puntos coincidentes con el fascismo, por cuyos ideólogos mostró admiración desde su época de estudiante. Un indicio de esto lo dio el sacerdote jesuita español Armando Llorente, su profesor en el Colegio de Belén, quien reveló que, ya entonces, Castro leía las obras de ideólogos del nazismo y del fascismo, como Hitler, Mussolini y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Y no solo eso. El sacerdote también afirmó que solía cantar, junto con Castro, el Cara al Sol, himno de la Falange, y que el estudiante lo hacía con el brazo en alto, al estilo fascista. Coincidentemente, José Ignacio Rasco, compañero de estudios en el Colegio de Belén y en la Universidad de La Habana, reveló que, cuando Fidel Castro ingresó a la Escuela de Derecho, se sabía de memoria fragmentos de discursos de Primo de Rivera. Según Rasco, el estudiante también citaba páginas enteras de Mi Lucha, el programa político que Hitler escribió en la cárcel y partes de los discursos de Mussolini. Otro elemento es la similitud del histrionismo de Adolf Hitler y Fidel Castro, ambos encantadores de multitudes. Para ilustrar esta observación, realizamos un experimento y creamos un video que puede ver a continuación, con la imagen de uno de los dos políticos y el audio del otro. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Como se ve, hay mucha semejanza en las actuaciones de los dos oradores, pero más importantes son las coincidencias de contenido. Veamos. En junio de 1961, Castro fijó con claridad los límites de la vida nacional, cuando dictaminó, dentro de la revolución, todo, contra la revolución, nada. Pero, resulta que esa frase sacramental ya la había expresado Benito Mussolini, en 1936, cuando decretó: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Otro ejemplo son los alegatos de defensa de Hitler y Castro, cuando fueron juzgados por sus intentonas golpistas de 1923 y 1953, respectivamente. Luego del fracaso del ataque armado al Ministerio de Defensa en Múnich, Hitler expresó: aun cuando los jueces de este Estado puedan condenar nuestra acción, la historia, diosa de la verdad y de la ley, habrá de sonreír cuando anule el veredicto de este juicio y me declare libre de culpas. Una frase, muy parecida, expresó Castro, cuando fue juzgado por el ataque al cuartel Moncada, y dijo: el silencio de hoy no importa. La diosa historia definitivamente lo dirá todo. Según escribió la periodista Marta Rojas en la revista Bohemia, en 1953, eso fue lo que realmente dijo Castro ante el tribunal y no: condenadme, no importa, la historia me absolverá, como refiere la historiografía oficial. Todo indica que la frase fue modificada cuando Castro escribió en prisión, igual que Hitler, su programa político y lo presentó como su alegato de autodefensa. El cambio hizo menos evidente el plagio. Igualmente, existe la versión de que Castro se inspiró en la bandera del partido fascista Falange Española para crear la del 26 de julio. Esto, probablemente, no tiene gran importancia, porque banderas rojas y negras hay muchas, entre ellas la de la Alemania nazi. Realmente, este no es el meollo del asunto, ni que Castro hubiese leído obras de ideólogos fascistas. Lo realmente importante es que asumió muchos de esos principios. En verdad, se trata de conceptos que otros dictadores de izquierda aplicaron antes, como el control del Estado sobre toda actividad humana o la eliminación de toda oposición. Pero,
ciertamente, existen aristas que apuntan a la existencia de una conexión del castrismo con el fascismo y el nazismo, más allá de lo que le aportó a Castro la ideología comunista. De modo que queda bastante por hurgar en la historia no oficial de la llamada Revolución Cubana. Si te interesa conocer otra versión de la historia de Cuba, diferente a la del oficialismo, puedes suscribirte ahora al canal y dejarnos un like para apoyarnos.